Muy buenas, como podréis imaginar vamos a hablar de drones y de cositas de drones, y especialmente si eres de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la policía, de emergencia, bomberos y demás, creo que este vídeo te puede interesar bastante porque vamos a hablar de esto que tenemos aquí. Que no vamos a hablar de todo esto que tenemos aquí, pero creo que si os estáis fijando, uno de ellos no creo que os suene, porque cuando estéis viendo este vídeo estará recién salido al mercado, y es este dron que tengo justo delante de mí, que es el Matrix 4, en concreto el Matrix 4T. Y os decía que creo que puede ser muy interesante, sobre todo para fuerzas y cuerpos de seguridad, por el tipo de dron que ha desarrollado DJI, y ahora iremos viendo en detalle. Creo que también puede ser útil para otro tipo de sectores, pero creo que sinceramente para quien más lo va a poder usar son, como digo, fuerzas y cuerpos de seguridad y tema de emergencias y tal. Vamos a empezar un poco viendo tamaño. Los hemos colocado, digamos, de padre a hijo, a nieto y a bisnieto, ¿vale? Entonces, el dron más grande que tenemos aquí es el Matrix 30, todo lo conoceréis, ya lleva tiempo en el mercado, ya veis las dimensiones, no nos vamos a centrar mucho en hablar nada sobre él. Luego tenemos este nuevo modelo, que es un poco más grande, digamos que está a caballo entre el Mavic 3, es un poco más grande que el Matrix 3 T-Dock, ¿vale? Y bueno, como digo, tenemos este aquí. ¿Qué más podemos ver, aparte del tamaño? Sobre peso más o menos es 1,2 kg lo que pesa, y vamos a empezar por el tema de los gimbal, que quizá es la cosa más importante después del tamaño del dron, es el gimbal. ¿Y qué tenemos? Como veis, el gimbal del 30 es el más grande, luego quizá tenemos este, que es el siguiente más grande, y luego ya los drones más pequeños. Y aquí os voy a dejar una pequeña comparativa con el tamaño de una moneda de 1 euro para que veáis las proporciones y las dimensiones que tiene. Bien, otra cosa diferente que tiene, al ser un dron más grande, las hélices, tenemos unas hélices más pequeñas que el 30, tiene una forma diferente a las que estamos acostumbrados a ver, son como más anchotas, y tenemos integrado el módulo RTK también, tenemos una apertura para poder instalar el dangle 4G y no volarlo solo con el data link del mando, sino también hacerlo con 4G, el puerto para poder poner payload, ahora hablaremos de ello, porque vendrá o podrá comprarse, que ha desarrollado DJI tanto el altavoz como los focos, que son direccionales a la vez que el gimbal. La batería, si comparamos baterías, pues el tamaño es superior a la batería de un Mavic, que podemos ver aquí ahora mismo, sacamos una, ¿veis? Es más grande, lógicamente es más pequeña que la batería de un 300, que la vamos a sacar aquí, y también es un poco más pequeña que la batería que tenemos del Matrix 3 TD. Bueno, creo que no os podréis quejar que os estoy enseñando baterías de todos los colores y todos los tipos y de todos los drones. Bueno, vamos a seguir. Hecho el comentario, continuemos con el gimbal, que creo que quizá es lo más interesante. ¿Qué tiene de diferente este gimbal? Que tenemos 5 sensores conectados en el mismo gimbal. Por un lado tenemos la cámara térmica, que quizás es lo más llamativo por el color que tiene. Luego tenemos la cámara wide, tenemos una cámara con sensor y zoom óptico de x 3 y una de x 7, ¿vale? Y esto que tenemos aquí abajo con el espejito, que es el láser para poder medir distancias, como lo tenemos en los modelos más grandes de drones. De temas sensores, básicamente estamos ya acostumbrados a ver en todos los Mavic, en todas las series, los sensores, nada que comentar que no sepamos. La única diferencia que no tenemos, como teníamos en los otros modelos, las aperturas para poder sacar la micro SD o conectar, sino que lo tenemos en la parte inferior trasera, ¿vale? La parte de abajo, y aquí tenemos el micro SD y el USB-C. Y creo que poco más que contar del dron en sí. Ahora, si queréis, pasamos al mando. Y por supuesto después veremos todas las funcionalidades. El mando, como antiguamente teníamos, o bueno, no tan antiguamente, la tecnología avanza mucho, pero no es tan antiguo, teníamos este RC Pro, pues ahora lo que pasamos con esta nueva serie de Matrix, pasamos a los RC Plus, pero es la versión 2 del RC Plus,
¿vale? Esta es la que tenemos pues del Matrix 300, del 350, del 30 y demás, y pasamos a este otro modelo. ¿Diferencias? Pues la diferencia más visual es el color, igual que el dron, que tiene un color de gris más clarito, pero si observamos, la diferencia principal es que los puertos de conexión, tanto de la micro SD como del USB-C, el A y el HDMI cambian. Dos sí se quedan arriba, que es tanto el USB-A como el HDMI, pero los otros, que aquí no lo tenemos en el 30, si lo tenemos en el Matrix 4, pasan a estar abajo, tanto la micro SD como el USB-C. Creo que es un acierto que se mantenga en esa línea de los RC Plus el cable HDMI, no el mini HDMI. Creo sinceramente que no fue acertado que tengamos conexión mini HDMI, siendo que el conector universal es el HDMI. Pues que lo tengamos en la parte superior y no en la inferior, creo que también es bastante positivo para que no estorbe a la hora de volar, y ya está. Y que el puerto de carga lo tengamos abajo en vez de arriba, pues yo creo que está también bien. Tampoco hay mucho más que remarcar del mando, porque el resto de botoneras, si habéis visto alguna vez un RC Plus, es exactamente igual. Dicho ya todo esto, creo que es momento de empezar a ver las funcionalidades y que conozcamos un poco el equipo, que la verdad es que está bastante guay. Y he de agradecer a DJI pues que nos haya dejado desde Endesa y el grupo tecnológico de drones de OMI hayamos podido probarlo durante estos meses antes de ponerlo en marcha, y hoy sí que os quiero traer pues un poco mi experiencia y las pruebas que hemos estado haciendo para que las podáis conocer un poquito más de cerca. Bueno, ya estamos en la pantalla de inicio de este nuevo dron. Como veis, es muy similar a cualquier dron de la gama Enterprise. La interfaz es totalmente igual. En la parte inferior tenemos el mapa, podemos ver la cámara y las botoneras diferentes a la serie Mavic, donde con los Ls y los Rs, R1, R2, R3 y L1, L2, L3, podemos navegar por los diferentes menús. Pero si os fijáis, en la parte lateral izquierda sí tenemos como nuevos menús o menús diferentes que no estábamos acostumbrados a ver. En primer lugar, el de las rutas de vuelo, que es muy similar al resto de drones de la gama Enterprise, con los que podemos generar rutas de vuelo. Como os he comentado, que en este sí que tenemos este quinto sensor en el gimbal, que es el láser, pues tenemos la posibilidad de habilitar y deshabilitar el láser para poder tomar medidas en el punto donde se muestra en el centro de la pantalla. Y luego, como nuevas funcionalidades, que esto sí lo integra respecto a todos los otros modelos que teníamos en las gamas más antiguas o en las gamas anteriores, tenemos el menú de la inteligencia artificial, que esto lo que nos habilita es la posibilidad de que todo lo que esté viendo en el dron, que sean coches, personas o barcos, que barcos no vamos a poder comprobar por dónde nos encontramos, pero todo lo que se encuentre en la pantalla que detecte que sea este tipo de objetos nos lo marcará, y en la parte superior derecha nos marcará qué cantidad tenemos. Bueno, ahora mismo está detectando, como veis en la pantalla, ya al fondo como si fueran coches, y realmente no tenemos ninguno, pero bueno, nos sirve de ejemplo para que veáis que hace ese conteo. Pensad que esto también es una versión beta, todavía no es definitiva, o sea, imagino que esto lo estarán mejorando, porque sí que he de decir que durante las pruebas sí he visto que no está funcionando 100% bien el sistema, y como dato curioso, a veces los pasos de cebra los detecta como barcos. Visto este de inteligencia artificial, si activamos el de Smart Track, tenemos la posibilidad de, cuando se detecta un vehículo o una moto, como el caso que os voy a dejar ahora mismo en pantalla, pues lo detecta, hace zoom, y tenemos muy similar a lo que podemos hacer pues con el Matrix 30T o con la H20 y demás. Bien, el siguiente menú que tenemos más abajo es el de control de crucero, que cuando lo pulsamos lo que podemos hacer es volar, como vamos a hacer ahora mismo, y si presionamos C1 mantendrá la velocidad. Yo ya no estoy tocando el mando, pero el dron sigue avanzando en esa misma dirección y en la misma velocidad, y sí que por supuesto yo puedo cambiar
reorientar el dron, girar el equipo y demás, pero sin necesidad de yo estar tocando la velocidad. Siempre la está manteniendo ahora mismo, como veis, a 10,2 metros por segundo. Que queremos cancelar, pues damos en la parte superior y cancelamos ese modo de vuelo. Vamos a ver ahora los menús que tenemos dentro de los 3 puntitos. Que todo esto, seguro que no lo hemos visto en ningún dron anterior. Bueno, lo primero es que podemos reeditar con el edit, el botoncito de editor que tenemos arriba de color azul. Podemos editar la pantalla y ponernos los menús como nosotros queramos, en el orden que queramos. Y vamos a empezar con los primeros, con los de Task, que tenemos Fly2. ¿Cómo funciona Fly2? Si nosotros pulsamos en Fly2 y creamos, por ejemplo, tenemos creado justo en esta zona encharcada que tenemos aquí, tenemos creado un punto, ¿vale? Que es, en este caso, como veis en el mapa, es el punto creado 12, pues le podemos decir que vaya hacia ese punto, le seteamos la altura de vuelo, si queremos que haga la ruta más óptima, calcule la ruta más óptima para llegar, y ya con C2 o pulsando en la pantalla nos va al destino. Como hemos seteado que la altura de vuelo sea a 50 metros, el dron ahora lo que está haciendo es subir a esa altura, llegar hasta el punto, en la vertical, como estáis viendo en el mapa, y cuando llegue a la vertical se quedará parado, ¿vale? Yo recibo una vibración en el mando y ya veo que ha llegado a ese punto. Si por ejemplo tenemos otro punto, vamos a marcar otro punto en el mapa, con L3, marcamos aquel punto de allí y vamos a marcar otro punto allí y ya tenemos el 13 y el 14. Podemos ir al mapa y aquí comprobamos que tenemos marcado el 14, pero oye, no quiero ir al 14 y quiero ir al 13. Entonces selecciono el punto 13 y ahora ya le digo que Fly2 a ese punto 13, ¿vale? Entonces, como la altura de vuelo está a 50 metros, ahora lo que vamos a hacer es subir la altura hasta los 60 y vamos a ver cómo realiza la operación de vuelo hasta ese punto. Lo que está haciendo, ¿veis? Estábamos a 50, está subiendo la vertical a 60 metros, cuando llegue a 60 y coja la altura, reorienta hacia el punto que hemos seleccionado y va a ir directo hacia ese punto. ¿Por qué puede ser útil este modo de vuelo? Estoy pensando en toda la parte de emergencias o en monitorización de masas de personas o tráfico y demás. Si tenemos seleccionados y seteados en el mapa varios puntos de referencia o varios puntos de interés, lo que podremos ir haciendo es ir navegando de uno a otro si así lo necesitamos, simplemente maximizando en el mapa, seleccionando cual queremos y en este modo de vuelo nuevo de Fly2 ir directamente sobre ese punto. Otro modo de vuelo más. Bueno, estamos viendo que justo está llegando al punto ahora mismo, ya ha llegado y se queda mantenido a 60 metros en la vertical. Siguiente modo de vuelo, el Phase. ¿Qué hacemos con el Phase? Es muy parecido al modo de vuelo de Fly2, pero lo que haremos es seleccionamos un punto y lo que hará es el dron, desde el punto en el que está, mirar hacia ese punto. No es ir hasta ese punto y quedarse en la vertical, ¿vale? Entonces volvemos a tener lo mismo. Imaginemos que esto fuera, para todo este tema de vigilancia, una cámara estática en el aire y tenemos varios puntos a los que queremos llegar de manera muy rápida y precisa para visualizar algo. Pues si tenemos esos 3 o 4 puntos, simplemente pinchamos, hará Phase, iremos allí, damos zoom y ya tenemos el dron apuntando hacia esa zona. Entonces, si marcamos, vamos a ver con los puntos que teníamos anteriores. Ahora mismo el dron, como vemos aquí, está encima del punto 13, lo voy a avanzar un poco para que no estemos exactamente encima. Ahí vemos en el mapita el dron y vamos a ir a mirar hacia el punto 14, ¿vale? Pues estoy en el punto 14 y le doy a Phase, ¿veis? Como veis, ha girado y se ha puesto a mirar hacia el punto 14. Vamos a hacer otra vez la prueba, fijaos siempre en el mapa inferior, ¿vale? El de la cámara, para que lo veáis más claro, en este de aquí. Pulso al 14, al 12, le damos a Phase y como veis, ha girado y se ha puesto mirando hacia ese punto. Otra cosa creo que interesante mirar, si veis, está la representación en el mapa de la proyección sobre el mapa de lo que está viendo el gimbal de la cámara justo en este momento, que de hecho si cambiamos al zoom, ahora que estamos en el modo zoom de cámara y metemos zoom con la cámara, veis que se va cerrando la vista del cuadradito porque tenemos menos angular
Incluso si yo bajo el gimbal, como veis en la parte inferior, ¿veis? El cuadradito se va haciendo cada vez más pequeño. Creo que esto ayuda a saber exactamente, aparte que tenemos la brújula del dron para saber hacia dónde está orientado, podemos ver bastante fácil cómo está mirando el dron y exactamente sobre el mapa del terreno qué es lo que estamos visualizando, ¿vale? Para tener como una vista general en una operación. Vale, vamos a pasar al siguiente. Ya hemos visto, por recordar, Fly2, tenemos varios pines, tenemos varios puntos de interés sobre el mapa. Fly2 pinchamos y se va el dron a la vertical a la altura que decidamos. Luego tenemos el Face, que es desde donde está el dron sin moverse al punto que yo apunte. Se va a mover el dron simplemente sobre el eje apuntando hacia el punto y ya podremos hacer zoom sobre él. Y luego tenemos el modo punto de interés, que no nos vamos a enrollar mucho porque este sí que lo conocemos todos, que es marcas un punto a la vertical, un radio y el dron se pone a dar vueltas sobre ese punto de interés. Bien, otros modos que tenemos nuevos, el de anotaciones. Tenemos la posibilidad con el láser activado de crear líneas, ¿vale? Entonces, con el centro del mando, con el scope que tenemos, si nosotros presionamos a C1 para crear una nueva línea, ¿veis? Se crea ya el primer punto y nosotros si movemos y giramos el dron podemos hacer la proyección, o sea, el punto inicial, el punto final. Vamos a hacer, por ejemplo, hasta aquí, hasta el final de esta zona del camino, y pulsamos otra vez, ya habremos creado el final de esa línea y podemos ver la distancia que tiene. ¿Veis? En el centro de la pantalla ahí se ven los 166, pero si veis en la parte superior también se ve los metros que tiene. E incluso podemos seguir tirando como si fuera una polilínea, ¿vale? O sea, podemos seguir tirando puntos y sabemos cada uno de los metros que tiene cada uno de los lados de esa polilínea y el total perimetral que va generando, ¿vale? Creo que esto puede ser bastante interesante, por eso os decía al principio del vídeo que este tipo de funcionalidades para fuerzas y cuerpos de seguridad, pensando en se ha encontrado o se prevé en una zona o se ha detectado donde puede haber una persona desaparecida o algo así, al equipo de tierra poderle decir, oye, pues sobre la zona en la que estáis, hacia el noreste, a unos 200 metros del punto en el que estáis, encontraréis pues o a la persona, o hay una zona de monte, o hay unos árboles y demás. O sea, creo que puede ser bastante útil para tomar este tipo de... o para dar este plus de información desde el aire a otras unidades. Bien, visto este modo con líneas, que como veis creo que es bastante útil, por esto que comento, se queda en realidad aumentada, con esta tecnología de realidad aumentada, se queda, aunque nosotros ya hemos terminado de hacer la medida, no se borra, si no la pinchamos en el mapa no se borra, se mantiene, y nosotros aunque nos movamos o incluso aunque hagamos zoom, siempre tendremos esa línea pintada tal como la hemos hecho. Siguiente modo de vuelo, tenemos el de área. Hemos hecho línea o polilínea, ahora tenemos la opción de poder hacer un polígono cerrado y que nos calcule el área de ese polígono, y otra cosa más que es bastante interesante y vamos a ver ahora. Bien, hagamos el ejemplo de este terreno que tenemos aquí. Por ejemplo, pinchamos ahí al final, ¿vale? Es un ejemplo, no voy a ser muy preciso, pinchamos aquí también con el C1, venimos al final del terreno, pinchamos este otro punto y este otro punto, ¿vale? Entonces ya tenemos el polígono hecho, en la parte superior nos dice el perimetral que tenemos y los 16.886 metros que tiene este área, ¿vale? Y lo que podemos hacer es crear sobre este polígono, si venimos al área que hemos creado, podemos crear, como veis en el icono de aquí de la parte inferior, una ruta de vuelo para realizarle el mapeo. O sea, nosotros con esta tecnología de realidad aumentada, con el láser y viendo sobre la imagen en el terreno, podemos crear esa zona perimetral sin necesidad de ir al mapa como hemos ido hasta ahora, de pinchando por cada punto del polígono, y directamente, como este acceso directo, a realizar el mapeo, ya sea con la cámara térmica. Bueno, aquí no entramos porque es lo de siempre, son los mapeos de siempre, pero bueno, que conozcáis que tenemos esta otra funcionalidad que han integrado en el equipo. Y como os he dicho, con la tecnología de realidad aumentada, ya tenemos creado en el entorno el polígono en 2D, bueno, en 3D sobre la imagen real, y aquí volvemos a ver la línea, ¿vale? Y se mantiene bastante, o sea, se mantiene como bastante agarrada a la imagen real del suelo, o sea, está muy conseguido esta realidad aumentada.
Que sepáis también que si hay necesidad de cambiar, porque tenéis mucho tipo de línea, pensando en operaciones de rescate o operaciones policiales y demás, si nosotros pulsamos sobre el polígono podemos editar el color, ¿vale? O sea, si queremos diferentes colores lo podemos editar, y que sepáis que todo este tipo de anotaciones y demás están sincronizándose con FlyHub. Si nosotros estamos usando FlyHub como herramienta como centro de mando o centro de control y de organizar todos los equipos, todo este tipo de anotaciones y marcas y demás las tendremos en FlyHub 2. Bien, vamos a pasar a la siguiente opción, la de 3D View. Esta creo que también es bastante útil, sobre todo para todo este tema de rescates y demás, o cuando se están haciendo en grandes superficies búsquedas. ¿Por qué? Porque lo que hace este modo de 3D Recording, si le damos aquí a Start Recording, es que si veis sobre el mapa, aparte, bueno, la línea que veis roja es la del láser, que lo podemos apagar o dejarlo encendido. Lo que podemos ir viendo es sobre la pantalla, sobre el mapa, qué zonas ya hemos barrido y nos las va pintando, ¿vale? O sea, yo, para que lo veáis en el mapa, dejo la vista del mapa, ¿veis? Va dejando pintada y como que va tirando una serie de imágenes, digamos, o de capturas de por dónde va yendo el dron y qué zona ya hemos visualizado. ¿Por qué puede ser muy útil? Por ejemplo, si ponemos totalmente la cámara hacia abajo y vamos haciendo barridos, ya sea con vuelos programados, con el típico vuelo de una ruta de mapeo de un área, o haciendo vuelos manuales, como estamos haciendo en este ejemplo ahora mismo, nos es de mucha utilidad, porque nunca más volveremos a pasar por el mismo sitio si no es necesario, porque estamos viendo que está pintado. Por lo tanto, si ya hemos buscado por ahí y no hay necesidad de volver, creo que esto era un problema que teníamos antes, que si en el momento de hacer búsquedas y demás, o tenías muchos puntos de referencia a la hora de hacer los vuelos, o hacías estos mapeos programados, es muy probable que volvieras a mirar el mismo sitio, o si tú ya pasabas el mando o el control a otro piloto para descansar y seguir haciendo búsquedas a otra persona, claro, tú no sabes por dónde ha ido pasando. Pues con este modo de estar haciendo este récord sobre el terreno, pues lo dejaremos siempre pintado y diremos, ah, vale, mira, pues por aquí ya ha pasado y vemos la trazada del dron y demás, ¿vale? O sea, que yo creo, por eso vuelvo a decir, creo que es muy interesante este dron para este tipo de casos de uso. Y luego, por último, y ya vamos terminando con todo este tipo de opciones, tenemos el Vision Assist, que me tenéis que perdonar, pero en esta versión beta del dron, en esta demo, no está funcionando. Pero bueno, el Vision Assist son todos estos sensores de navegación que tenemos en los laterales, que ya lo tienen activo el resto de drones, que se ven blanco y negro. Pues puedes ver todos los sensores para conocer el entorno del dron, en modo discreto, que es para apagar todas las luces, y el beacon, que ya todos los conocéis también, que es esa luz que tenemos en la parte trasera del dron. Aquí os dejo un plano por si no os habéis fijado, pues que se enciende y parpadee como el beacon de navegación. Creo que ya tenemos todo visto con esto. Ahora vamos a conectar un momento el altavoz y las luces para que veáis el menú, porque si no está conectado no salta ese menú. Lo vemos en un momento y ya vamos dando por finalizado el vídeo. Vale, y una cosa importante que nos hemos dejado por decir: la autonomía de vuelo teóricamente son 49-50 minutos. Ya sabemos que eso luego en el mundo real no es así, que depende mucho del viento y tal, pero bueno, unos 35-40 minutos a gusto se puede volar. Para que os hagáis una idea, llevamos volando unos 20 minutos ahora mismo. Es verdad que no estamos haciendo muchos movimientos del dron grabando todo este tutorial o esta review, y ahora mismo tenemos un 47% de batería, para que os hagáis una idea. Y otra cosa bastante importante también, que hemos hablado de ella, y todo el que principalmente no sea fuerza y cuerpo de seguridad lo necesitará saber, y seguro que lo tiene en la cabeza, es el marcado de clase. Y salvo que de a fecha de hoy a cuando salga el dron cambien las cosas, en principio esto va a tener un marcado de clase C2, así que creo que será bastante positivo para poder realizar operaciones EASA. Vale, como habéis visto ahora mismo el dron está encendido. Cuando he insertado el payload del foco y del speaker, la aplicación lo ha detectado, ha aparecido el icono, se ha reiniciado y ya tengo acceso en los menús laterales, al lado de donde hemos visto todo el menú durante todo este vídeo, pues ya nos aparece el icono de la luz y el icono del micrófono.
el icono de la luz, cuando le pulsamos, podemos, la luz está apagada, tenemos un nivel, un slider para setear el nivel de 0 a 100 de intensidad de luz que queremos, que por cierto, cuando está parado por seguridad no puede subirlo más del 40%, pero si estuviéramos en vuelo lo podríamos subir hasta el 100%, elegimos la intensidad y ya, pues como estáis viendo ahora mismo, lo encendemos y tenemos esa opción que antaño, si recordáis, en los antiguos Mavic 2 Enterprise y tal, lo teníamos que ajustar a mano, pues ahora ya va sincronizado con el gimbal, de tal manera que cuando estamos en vuelo pues podemos hacer pruebas. Os dejaré algún clip para que veáis cómo funciona el foco a diferentes alturas y cómo se ve durante la noche. Tenemos también la opción tanto de apagar como de encender, como ponerla en modo estrobo, ¿vale? Que creo que esto también puede ser muy útil para en vuelos nocturnos, para poder visualizar bien el dron si se están haciendo algún tipo de rescate o algún tipo de actividad en montaña o en campo y demás, pues el poder tener esta opción de las luces creo que ayuda al rescatado o al que hay que rescatar, pues para que lo vea y pueda hacer señas y demás, e incluso para navegación si fuera necesario, igual que lo hace la estroboscópica que lleva instalada el dron. Y luego tenemos el altavoz en el otro menú que tenemos en la parte inferior, y tenemos dos modos: o seleccionamos de un archivo que tengamos el audio para reproducirlo, o hacemos a tiempo real, que podemos hacer la prueba ahora mismo. Estamos grabando la review del dron. ¿Hola? Vale, ahora sí que funciona. Ha habido un momento en que ha fallado y ahora sí que se escucha en directo. Y de igual modo podemos setear el volumen, podemos subir o bajar el volumen. Vamos a hacerlo sin audio. Se puede subir o bajar el volumen, ahora mismo estaba al 30 y se puede poner al 100%, igual que la intensidad de la luz, pero con el micrófono. Y bueno, como os he ido comentando durante todo el vídeo, por eso este combo con el altavoz, los focos y el equipo, creo que es de mucha utilidad para este tipo de casos de uso de fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, rescates y demás, que no quita que incluso el foco, la capacidad de zoom que tiene la cámara, como os voy a dejar algún ejemplo aquí. Esa cámara termográfica con ganancia, con la alta ganancia, este nuevo modo y demás, pueda ser también útil para otro tipo de casos de uso en otros sectores, como puede ser en el caso mío, en el sector energético, que no quiero, por así decirlo, encasillar solo el dron para esto, pero creo, bajo mi punto de vista o mi experiencia, que es donde más potencial se le puede sacar a este equipo. Y bueno, ahora que estoy terminando de editar el vídeo, me he dado cuenta que han faltado dos cosas importantes, por decir. Una, y es algo que sinceramente no me ha gustado nada del dron, y así se lo he trasladado a China, así se lo he dicho a DJI, es que no tiene ningún grado de IP este dron. Como os comentaba y he dicho 1000 veces, creo que este dron está muy enfocado a fuerzas y cuerpos de seguridad, y que no tenga IP creo que hace perder muchos puntos al equipo. Y la segunda, importante también, es que grabando en campo no me despedí del vídeo, así que nada, muchísimas gracias por esta casi media hora de vídeo. Espero que te haya entretenido, que te haya servido para aprender. No quería dejarme ningún detalle importante que comentar sobre este nuevo equipo y las funcionalidades. Y nada, si te ha gustado, te pediría que
te suscribas al canal si no lo estás, que le des un buen like y lo compartas para personas que le pueda ser de utilidad este vídeo o de curiosidad. A mí me ayuda un montón y me motiva para poder seguir invirtiendo de mi tiempo y esta relación tan estrecha que tengo con DJI para poderos traer más contenido relativamente exclusivo, bastante exclusivo al canal de nuevos modelos de drones o software y demás, todo lo relacionado con drones DJI. Y nada más. De nuevo, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.